Capítulo 8. Rayo se pone serio. Retroceamos un poco en el tiempo. Natalie salió corriendo del pabellón de la oficina situado a la entrada de la mazmorra y se dirigió hacia el gremio de aventureros. Concretamente, su destino era el dormitorio del gremio. Desde el punto de vista de una persona normal, su velocidad no tenía nada de especial. Pero para ella, era muy probable que fuera la primera y última vez en su vida que echaba a correr a toda velocidad. Las palabras de Abel daban vueltas sin cesar en su cabeza. Natalie. Si alguna vez te encuentras en un aprieto y necesitas que alguien te salve, pero nosotros no estamos ahí para ayudarte, quiero que confíes en Rayo. Sin duda, ahora se encontraba en un aprieto. Cuando irrumpió en la habitación 10 del dormitorio del gremio, solo encontró a Rayo dentro. Estaba realizando un experimento alquímico. Por primera vez, había logrado crear una poción de nivel intermedio. Utilizando la hierba medicinal como base, creó la poción añadiéndole el mineral de cobre mágico que habían extraído sus compañeros de cuarto. La primera vez que Rayo vio la receta, pensó, ¿de verdad debo mezclar un mineral con algo que se va a beber? Pero el mineral de cobre mágico era, en definitiva, un simple catalizador, lo que significaba que había que extraerlo de la poción al final. La complejidad de este paso del proceso explicaba por qué ningún aventurero elaboraba sus propias pociones. Natalie entró volando en la habitación mientras Rayo disfrutaba del triunfo de su éxito. Rayo, ayúdanos. Esas fueron las únicas palabras que pudo sacar de sus pulmones agotados. Después de decirlas, se inclinó con las manos apoyadas en los muslos, respirando con dificultad y jadeando. Rayo se dio la vuelta sorprendido cuando la puerta se abrió de golpe y se quedó mirando a la chica que acababa de conocer, que además era la única maga del agua que conocía parte del mismo. Natalie, ¿qué pasa? Toma, bebe primero un vaso de agua y luego hablamos. Generó un vaso de hielo lleno de agua en su mano derecha y se lo dio a Natalie. Era una imagen muy inusual, pero en ese momento, Natalie no tenía la capacidad mental para comprenderlo. Bebió el líquido de un solo trago. Ahora, un poco más tranquila, podía volver a respirar profundamente. Rayo, Abel y los demás han desaparecido en la mazmorra. Por favor, ayúdanos a encontrarlos. Se levantó inmediatamente, se puso su túnica y su capa habituales, y se colgó el cuchillo fabricado por Michael y Murasame en la cintura. Me lo puedes contar todo de camino. Vamos. Y con eso, salieron rápidamente del anexo de las viviendas. Aunque Natalie estaba completamente agotada por su loca carrera, sabía que no era el momento de retrasarlo, así que apretó los dientes y siguió el ritmo de Rayo. Pero tropezó nada más salir a la avenida principal. Ay, dijo Rayo. Lo siento. Has corrido hasta aquí, ¿verdad? Debería haber sido más considerado. Toma, súbete. Carro. Sacó un carro de hielo de 2 metros de largo. Era del mismo diseño que había utilizado para llevar a Abel a casa cuando apareció en la orilla. Era fácil de usar en calles tan llanas como las de Lune. Sin embargo, Natalie se sintió confundida por muchas razones. El mayor problema era lo llamativo que resultaba. Los niños miraban el carrito con los ojos brillantes de emoción. Las mujeres quedaban hipnotizadas por la luz radiante que reflejaba el hielo. Habría que ser muy valiente para subirse a él, pero su compañero no esperó a que ella respondiera. No te quedan fuerzas para subirte, ¿verdad? Se colocó detrás de ella, la agarró por la cintura con ambas manos y la subió al carrito. ¡Ay! Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, Rayo echó a correr. Naturalmente, el carrito aceleró detrás de él. Así era como funcionaba la magia. ¡Ay! Natalie gritó ante lo repentino de todo aquello. Sus explicaciones durante el viaje eran incoherentes. No era de extrañar, teniendo en cuenta lo bruscamente que la habían metido en el carro y sometido a sus altas velocidades. Aún así, se las arregló para transmitir lo mínimo indispensable. Un total de 54 personas que formaban parte del equipo de investigación de la Espada Carmesí y la Oficina de Magos Reales habían sido misteriosamente trasladadas a otro lugar dentro de la mazmorra. Su equipo mágico indicaba una alta probabilidad de que la ubicación actual del grupo fuera la capa 40.
Al mismo tiempo, era muy probable que más de 1.000 miembros del equipo de investigación de la Universidad Central Real también hubieran sido transportados mientras investigaban el nivel 11. Sin embargo, no tenían ninguna información sobre su paradero. Creo que he entendido lo esencial, dijo Rayo. Al llegar a la entrada de la mazmorra, disolvió el carro. Natalie aterrizó en el suelo cuando éste desapareció. Ya que estamos con el tema, ¿por qué acudiste a mí, Natalie?, preguntó Rayo. Llevaba tiempo preguntándoselo. Para ser sincero, la única razón por la que ella había estado en su mente era porque no conocía a ningún otro mago del agua. De lo contrario, ella solo había sido una intermediaria para entregar la carta de su maestro a Abel. No se habían visto desde entonces y, sin embargo, ella había acudido directamente a Rayo. Abel me dijo una vez que confiara en ti si me encontraba en una situación impensable sin otras opciones. Dijo que sin duda me ayudarías. Ah, ya veo. Abel dijo eso. Esas fueron las únicas palabras que dijo, pero incluso Natalie entendió la determinación en su voz. Muy bien, volveré antes de que te des cuenta. Con esa declaración, Rayo se dirigió hacia la entrada de la mazmorra. Estaba sellada, lo cual tenía mucho sentido, ya que nadie sabía lo que había sucedido dentro. 2 aventureros estaban allí de guardia, tras haber aceptado el trabajo del gremio. Voy a entrar, dijo Rayo, tratando de pasar. No, no lo harás. Nos han dicho que no dejemos entrar a nadie en la mazmorra. Soy un aventurero de rango de muro de hielo. Levantó un muro de hielo entre él y los aventureros para evitar que lo capturaran, asegurándose así el paso al interior de la mazmorra. ¿Qué demonios? ¿Un muro transparente? Oye. No puedes entrar ahí. Dejando atrás sus gritos, Rayo bajó corriendo los 100 escalones que conducían al primer nivel. En la gran caverna del nivel 1. Sonar activo. El pulso se propagó por las moléculas de agua de los alrededores, golpeando la materia y enviando una respuesta. Al fin y al cabo, aquí no hay nada. Los datos que se habían transmitido hasta ayer indicaban que no existía nada más allá del nivel 9. El sonar activo era simplemente el medio que utilizaba Rayo para confirmarlo. Aunque no había monstruos, cada nivel de la mazmorra seguía siendo increíblemente vasto. La complejidad de la distribución hacía que se tardara bastante tiempo en desplazarse de una escalera a otra. Por no mencionar que el gremio ni siquiera tenía mapas de los niveles por debajo del 30, por lo que ni siquiera se sabía con certeza la ubicación de las escaleras. Teniendo en cuenta estas condiciones, Rayo comenzó a preguntarse cuánto tiempo tardaría en llegar a la capa 40. Entonces se le ocurrió una idea para llegar al fondo. ¿El método aparecía a menudo en el anime y el manga? ¿Estaba seguro de haberlo visto en algún tipo de medio? Sin embargo, había un problema importante, la extrema dureza de las paredes y los suelos de la mazmorra. Otro posible problema era su tremenda capacidad regenerativa. Entonces recordó a las hormigas soldado. Cuando le contó a él que había visto hormigas soldado en el nivel 1, su amigo le explicó que los monstruos habían llegado hasta allí excavando túneles. Si una hormiga podía excavar un agujero, un humano también debería poder hacerlo. La tarea podría haber sido difícil para una persona normal, pero Rayo podía hacerlo. Porque, al fin y al cabo, era un mago del agua. Chorro abrasivo 6. Colocó los chorros en los vértices de un hexágono regular y comenzó a perforar para que el diámetro del agujero midiera 2 metros. Luego, cuando los giró 60 grados en sentido horario, el piso se derrumbó. Sin dudarlo, saltó al agujero de 2 metros de ancho recién creado. La distancia hasta el piso de abajo era de unos 10 metros. Mientras se posicionara correctamente para el aterrizaje, pensó que no se haría daño, aunque existía la posibilidad de lesionarse las piernas. Para mitigar ese riesgo, lanzaría chorros de agua desde las plantas de los pies para anular su impulso justo antes de tocar el suelo. Por supuesto, no era fácil, pero era pan comido en comparación con impulsarse hacia adelante generando chorros de agua a lo largo de toda su espalda. Además, estaba el hecho de que producir los chorros con los pies le había salvado la vida innumerables veces hasta ahora, aunque la mayoría de esas ocasiones habían sido durante batallas submarinas contra monstruos. Rayo utilizó este método para descender suavemente hasta la capa
39, le resultaba muy extraño no haberse encontrado con ningún monstruo en su descenso. Sea como fuere, no es mi trabajo pensar en la razón. Lo que tenía que hacer ahora era encontrar a Abel y a los demás y llevarlos sanos y salvos a la superficie. La capa 40 está justo debajo. Sonar activo. El pulso se extendió por todos los rincones de la capa 39. Y llegó hasta las escaleras que conducían a la 40. Justo cuando estaba a punto de bajar por ellas, el pulso se interrumpió bruscamente. Me pregunto si habrá algún tipo de barrera. En ese momento, Rayo recordó la información que le había dado Natalie. Habían recibido una respuesta de la capa 40 durante un instante, pero luego se había interrumpido bruscamente. No saber lo que está pasando ahí abajo me pone muy nervioso. Pero no tengo otra opción, así que... Después de murmurar esas palabras, recitó el hechizo que había estado usando hasta ahora. Chorro abrasivo 6. Una sección del piso de la capa 39 se derrumbó a través del agujero que había hecho. Saltó dentro. Había sentido una ligera resistencia mientras perforaba la abertura. Junto con eso, sintió como si el mundo se hubiera volteado de repente. Me recuerda a mi batalla con el Akuma, Leonore. ¿Cómo lo llamó ella? Un claustro. Excepto que no se siente tan denso como el de ella, supongo. Entonces, ¿es este un claustro defectuoso? Cuando atravesó esa especie de barrera y miró hacia abajo, vio a una criatura grotesca corriendo hacia Abel, quien, incluso mientras estaba arrodillado en el suelo, mantenía su espada lista. ¿No puede levantarse? Si es así, tendré que darle la oportunidad. Rayo recitó un hechizo. Muro de hielo de 10 capas. Un muro de hielo apareció entre Abel y la grotesca criatura, separándolos. El propio Rayo aterrizó entre la cosa y los cadáveres carbonizados de cientos de personas. ¿Deben de ser parte del equipo de investigación de la universidad? Es horrible. Con ese pensamiento, comenzó a caminar hacia Abel. Nadie dijo nada durante ese tiempo, incluidas las grotescas criaturas. Abel, ¿estás herido? Incluso Rayo a veces decía cosas de sentido común. Estoy bien. Pero, ¿por qué estás aquí, Rayo? Para salvarte, por supuesto. Porque si no. Lo que más me intriga es por qué no puedes levantarte aunque no estás herido. Ah, tienes una conmoción cerebral o algo así, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que precisamente tú te dejarías vencer por una conmoción cerebral? Es algo absolutamente inaudito, ¿no crees? Abel no sabía si llorar o reír ante las palabras de Rayo. Así que no hizo ninguna de las dos cosas y optó por controlar sus emociones. Hablas demasiado. Solo tropecé un poco. Un espadachín que tropieza. Ahora que lo pienso, eso puede pasar muy a menudo. Rayo recordó sus combates con espadas con su maestro, el Duyan, y recordó lo fácil que era perder el equilibrio en los pantanos. En fin, parece que mucha gente está preocupada por ti, así que vamos a llevarte de vuelta a la superficie. Nada me gustaría más que hacer eso, pero ya sabes. Miró fijamente a una de las grotescas criaturas. Voy a acabar con ella. No tienes nada en contra, ¿verdad? No, Rayo, espera. Es un príncipe demonio, gritó Abel. ¿Un príncipe demonio? Como el hijo de un rey demonio. Abel, por favor, guarda esas bromas para una ocasión más apropiada. No hay forma de que algo relacionado con los demonios sea tan débil. Un príncipe demonio es un monstruo destinado a convertirse en rey demonio en el futuro, o eso he oído. Lo que significa que son ridículamente fuertes. Ah, así que básicamente es el hijo de un rey demonio. No me extraña que parezca tan débil. Por alguna razón, no estaban de acuerdo. Sin embargo, Rayo se volvió hacia el príncipe demonio. Y fue entonces cuando los demonios también recobraron el sentido común. El trío de subordinados del príncipe demonio tenía la intención de castigar al que había interferido en el duelo de su líder. Antes, habían quemado hasta la muerte a los aventureros contratados por el equipo de investigación de la universidad por intentar intervenir con su magia y ahora ejecutaban el mismo castigo sin piedad lanzando 6 flechas en llamas contra Rayo. Lanza de hielo 6.
contrarrestó cada uno de sus proyectiles con sus lanzas de hielo. Como nunca había aprendido magia de nadie, no sabía de la existencia del hechizo llamado barrera mágica. Por eso repelía los ataques con muro de hielo y escudo de hielo o contraatacaba con hechizos ofensivos de agua, como ahora. Chorro de agua 3. Desvió sus ataques y respondió inmediatamente con los suyos. Un chorro de agua apareció detrás de cada uno de los 3 secuaces. Cuando los chorros les atravesaron el cuello horizontalmente, 3 cabezas rodaron por el suelo. Simultáneamente, los 3 cuerpos se desplomaron, con la sangre brotando de los muñones de sus cuellos. Todo ello duró solo unos segundos desde el instante en que lanzaron sus flechas ardientes. Nadie entendió lo que había sucedido. Ni siquiera Abel, un espadachín de élite. Apenas logré darme cuenta de que Rayo interceptó sus ataques con su habitual ráfaga de lanzas de hielo. Pero, ¿qué demonios pasó después? ¿Cómo terminaron decapitados? No lo entiendo. No hace falta decir que Abel no era el único que no lo entendía. El más perplejo por la situación podría haber sido el príncipe demonio. Como mínimo, entendió que sus subordinados habían sido derrotados en un instante por algún medio desconocido. El odio ardía en sus ojos. Aunque su expresión no había cambiado en absoluto cuando mataron a los demonios normales, estaba claramente enfurecido por la eliminación de su trío de subordinados. Su mirada siniestra se centró en Rayo, cuya reacción fue un poco. Debería saber que ya me he acostumbrado a ese tipo de mirada. ¿Es una espada lo que sostienes en tu mano derecha? HM. Rayo sacó a Murasame de su cintura y generó su hoja de hielo. La expresión del príncipe demonio se endureció cuando vio eso. Muy bien, príncipe demonio o lo que sea que seas, dijo Rayo. Atácame si te atreves. Sus palabras eran burlonas, pero su postura era impecable. Parecía que el príncipe demonio lo entendía, ya que permaneció de pie con la espada en alto, incapaz de moverse con facilidad. En respuesta, Rayo también levantó su espada por encima de la cabeza. Rara vez adoptaba esta postura Jodan. En la que destacaba era en Seigan, en la que el portador sostenía la espada a la altura del pecho con la punta apuntando a los ojos del oponente. Era la postura más básica, que permitía al usuario moverse con facilidad, tanto en ataque como en defensa. Sin embargo, la postura Jodan indica la intención del usuario de pasar completamente a la ofensiva. Como es evidente, no se pueden bloquear o desviar los ataques del oponente con la espada. En otras palabras, hay que esquivarlo sin usar la espada. No ofrece ninguna defensa, por lo que se considera una postura totalmente ofensiva. Manteniendo su Jodan, Rayo avanzó lentamente, acortando poco a poco la distancia entre ellos. Al principio, el príncipe demonio retrocedió un poco, pero pronto se detuvo y decidió enfrentarse a su oponente. Y entonces, el monstruo acortó la distancia en un instante y bajó su espada. Demasiado lento. Rayo evadió el golpe del príncipe demonio dando solo medio paso diagonal hacia adelante con su pie derecho. Luego rodeó al príncipe demonio, que había perdido el equilibrio, y le cortó la cabeza por detrás. La embestida y el golpe del monstruo habían sido increíblemente rápidos, pero él esperaba algo más formidable porque Leonore era mucho más rápida. De hecho, la embestida de Leonore bien podría llamarse embestida demoledora. Con la propulsión de su magia aérea, su embestida parecía alcanzar la velocidad del sonido. Igual que el ataque que una vez demostró el halcón asesino tuerto. Así que para Rayo, que esperaba algo de ese nivel, la embestida del príncipe demonio resultó ser demasiado lenta. Abel se quedó estupefacto. ¿Qué demonios era eso? Todo lo que acababa de presenciar difería fundamentalmente de la esgrima que había aprendido y seguido perfeccionando. El juego de pies de Rayo, la forma en que se equilibraba y, por supuesto, la espada en sí. Pero entendió que no había nada ordinario en el manejo de la espada de Rayo. Abel sospechaba que no se trataba de un talento innato. En cambio, Rayo había adquirido sus habilidades mediante una combinación de enormes cantidades de práctica, niveles de entrenamiento impensables y experiencias temibles en combates reales. Solo fue un único golpe de espada, pero a un espadachín del calibre de Abel no le resultó difícil comprender la gran cantidad de información que contenía. Abel volvió a sus cabales 5 segundos después. Tras procesar esta cadena adicional de acontecimientos inesperados, se volvió hacia Rayo.
Entonces, justo cuando estaba a punto de darle las gracias, se dio cuenta de algo. El hecho de que el príncipe demonio decapitado no había caído al suelo. Rayo también se dio cuenta. Sigue vivo incluso con la cabeza cortada. Bueno, eso es un poco preocupante, ¿no? Rayo saltó hacia atrás, creando distancia entre ellos. Tu persistencia es impresionante, pero un rey demonio es mucho más poderoso. Como mínimo, alguien tan débil como tú no es apto para hacerlo. Aunque supongo que decir todo esto no tiene sentido, ya que dudo mucho que entiendas mis palabras. Mientras Rayo hablaba, el príncipe demonio recogió su cabeza caída y la volvió a colocar sobre su cuello. Su carne hizo un silbido cuando las partes se volvieron a unir. Tu poder regenerativo tampoco es nada malo. En ese caso, ¿por qué no probamos hasta dónde puede llegar? Chorro abrasivo 256. Los 256 chorros de agua con abrasivos de hielo estallaron alrededor del príncipe demonio y cortaron todo su paso. La actual carta de triunfo de Rayo, que una vez, presumiblemente, destrozó a Leonore, la Kuma. En aquel entonces, no había sido el golpe decisivo en su batalla debido a la normal velocidad de regeneración de ella. Sin embargo, esta vez, Rayo oyó un crujido, como si algo duro se rompiera, desde dentro de las órbitas aleatorias de sus chorros. En ese momento, incluso mientras intentaba regenerarse desde su estado fragmentado, el cuerpo del príncipe demonio se derrumbó por completo y dejó de moverse. He roto su piedra, dijo Rayo, dándose cuenta de que el sonido de algo duro rompiéndose había sido la piedra mágica del príncipe demonio. Diamante negro. No había conseguido recoger la piedra mágica del príncipe demonio, pero las piedras mágicas de los tres subordinados aún debían de estar intactas en sus cuerpos decapitados. Después de asegurarse, Rayo se dirigió hacia Abel. Gracias, Rayo. Me has salvado la vida. Abel inclinó la cabeza respetuosamente en señal de gratitud. No, no ha sido nada. Pero invítame a cenar una noche en la cantina y daré por saldada tu deuda. Abel le dio una palmada en el hombro a Rayo con una sonrisa. Está bien, lo entiendo. Te invitaré todos los días durante una semana. ¿Qué te parece? Ay, eso duele. Eres tan fuerte como un toro, Abel. Y tampoco olvidaré tu promesa. En ese momento, el resto de la espada carmesí y Arthur se acercaron a Abel. Abel. Menos mal. Ria lo abrazó con fuerza con expresión llorosa. El dique se rompió cuando lo rodeó con sus brazos y comenzó a sollozar. Warren se paró junto a ellos, acunando a Lynn, aún inconsciente, en sus brazos. Inclinó la cabeza ante Rayo. Mi nombre es Arthur Verasus y pertenezco a la Oficina de Magos Reales. Actualmente actúo como asesor del equipo de investigación en esta expedición. Gracias desde el fondo de mi corazón por su ayuda. Y con eso, él también inclinó la cabeza ante Rayo. Oh, por favor, no se preocupe por eso. La única razón por la que vine aquí fue porque Natalie, de la oficina, me lo pidió. Me alegro de haber llegado a tiempo. Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado que algo así pudiera suceder. La mirada de Rayo se posó en los magos reales, que aún no se habían recuperado del todo de su agotamiento mágico, y en los cadáveres carbonizados de los que habían muerto quemados por los demonios. ¿Esos son los cuerpos del equipo de investigación de la universidad? ¿Verdad? Así es. Simplemente no fui lo suficientemente fuerte. Me doy cuenta de que será imposible llevar sus cuerpos de vuelta, pero creo que al menos deberíamos llevarnos algún recuerdo o algo así. Mi gente debería recuperar la conciencia pronto, así que les pediré que hagan precisamente eso, dijo Arthur, mirando al grupo de magos reales. Rayo, vamos a recoger las piedras mágicas de los demonios. Con Rilla todavía a su lado, con los ojos hinchados por el llanto, Abel le hizo la sugerencia a Rayo. Me gustaría que parte de las ganancias de las ventas se destinaran a las familias de los fallecidos. Vaya. Abel realmente no está hecho para ser aventurero. Los que seguimos vivos nos aseguraremos de gastar como locos por todos los que han muerto. Creo que eso es más propio de lo que diría un aventurero. A pesar de ser un aventurero increíblemente novato,
Rayo tenía una actitud bastante condescendiente. Pero así es él, así que supongo que no hay remedio. Incluso ahora, su actitud arrogante no había cambiado. Aún así, se guardó esas palabras porque sospechaba que decirlas en voz alta enfadaría a su amigo. Entonces se dio cuenta de algo que Abel había dicho y que no podía pasar por alto. Rayo observó el campo de batalla, fijándose en las grotescas criaturas caídas esparcidas por todas partes. ¿Acabas de decir? ¿Demonios? ¿Entonces son demonios? Sí, respondió Abel. También es la primera vez que nos encontramos con ellos. ¿Han pasado siglos desde la última vez que se vieron demonios en las provincias centrales? Al menos eso es lo que todo el mundo cree. No tenemos ni idea de por qué están aquí precisamente. Supongo que los Akuma y los demonios son dos cosas diferentes. Entonces, el falso Miguel añadió una entrada sobre los primeros en lugar de los segundos al compendio de monstruos. Fuerza, varía desde débil a fuerte. Para los fuertes es un juego de niños arrasar una ciudad entera, lo cual ahora me parece totalmente lógico. Si mi batalla con Leonore no se hubiera limitado al claustro, la ciudad de Lune habría sufrido daños tremendos. Pensando en todo eso, Rayo recordó de repente algo. Ah, cierto, esto me recuerda a algo. Antes, noté algo extraño cuando utilicé un hechizo de sondeo en el nivel 39. Estaba situado en las escaleras, así que propongo que lo inspeccionemos a la vuelta, ya que podría estar relacionado con este incidente. La estructura similar a una barrera que rodeaba el nivel 40 había desaparecido después de que Rayo derrotara al príncipe demonio. ¿Cómo era? Más que una barrera, era un claustro defectuoso. El que apareció en Lune debió de utilizar el eclipse solar para existir. Leonore, la Akuma, incluso dijo que no tenía control sobre las restricciones. Ese es su espacio. Yo había supuesto que era una especie de puente que conectaba Lune con otro lugar, pero, sinceramente, no lo sé. Simplemente no hay suficiente información, ¿verdad? Cuando no entiendes algo, lo mejor es dejar de pensar en ello. Rayo creía firmemente en esta solución. Los magos reales recuperaron la conciencia y se dispusieron a recoger recuerdos de los miembros del equipo de investigación de la Universidad Central Real. La espada carmesí, Arthur y Rayo recogieron las piedras mágicas de los demonios. Estas piedras mágicas son negras. Aunque las palabras de Rayo fueron susurradas, Arthur las escuchó y respondió, ya que era el más experimentado de todos los presentes. Es la primera vez que consigo piedras mágicas de demonios, pero nunca hubiera imaginado que fueran negras. Arthur, dijo Rayo. Tengo la impresión de que has visto a un demonio antes o has luchado contra uno. ¿Me equivoco? No, has dado en el clavo, Rayo. Luché contra uno en las provincias occidentales cuando era joven y era aventurero. Una mirada lejana se apoderó de los ojos de Arthur, como si contemplara días pasados. Sin embargo, no pude vencerlo. Normalmente, el color de la piedra mágica de un monstruo se correspondía con su atributo elemental. La magia de fuego era roja, la de agua era azul, y así sucesivamente. Entonces, ¿el negro significaba magia oscura? Pero esos tres disparaban flechas de fuego, ¿no? Recordar la batalla solo aceleró la incomprensión de Rayo sobre todo esto. Rayo, han pasado aproximadamente 200 años desde el último encuentro de las provincias centrales con los demonios. Ya no existen registros sobre ellos, ni siquiera en los templos, dijo Rilla. Se dice que los demonios aparecen cualquier día sin previo aviso. El fenómeno es tan misterioso que existe un debate en la organización del templo para investigar si pueden usar magia espaciotemporal. ¿Magia espaciotemporal? La magia espaciotemporal era un elemento clásico de los Isekai. Pero el falso Michael me dijo que la magia se dividía en categorías elementales: fuego, agua, aire, tierra, luz, oscuridad, y no elementales. Estoy casi seguro de que no mencionó nada sobre la magia espaciotemporal, ¿verdad? ¿Existe realmente la magia espaciotemporal?, preguntó Rayo. Inesperadamente, fue Abel quien le respondió: las dos magias espaciotemporales más conocidas son el almacenamiento infinito y la transferencia. Funcionan exactamente como suenan. Eso es fantástico. Me encantaría poder usarla algún día.
Abel se mostró increíblemente incómodo al escuchar la respuesta de Rayo. ¿Sobre eso? Por lo que yo sé, solo hay una persona en las provincias centrales capaz de usar la magia espaciotemporal. El barón Agenbenda del Imperio. Oh, no me digas. Si tuviera almacenamiento infinito, podría llevarme a casa no solo las piedras mágicas de los monstruos, sino también sus cadáveres completos y usarlos para obtener piezas. Y con transferencia, podría desplazarme fácilmente a los terrenos de casa o incluso irme a casa. ¡Qué conveniente!, exclamó Rayo, con la emoción tiñendo su voz mientras imaginaba varios escenarios. La expresión de Abel se volvió aún más dolorida. Sí, más o menos lo que todo aventurero desea. Pero el barón Venda es ciudadano del imperio, no hay forma de que el imperio permita que uno de los suyos con poderes como esos actúe por su cuenta. ¿Qué quieres decir? Como enlace militar, el barón Venda transporta constantemente armas y provisiones para el ejército imperial. Básicamente lo tratan como una herramienta muy útil. Incluso Rayo sintió lástima por el hombre después de escuchar eso. Tenía sentido que cualquier organización militar deseara desesperadamente habilidades como almacenamiento infinito y transferencia, pero restringir la libertad de alguien por ello. Qué deplorable. El barón Venda es el único que puede usar ambas magias espacio-temporales. Su padre también podía usarlas, pero Agen no podía mientras vivía. En el momento en que falleció el barón anterior, el barón actual pudo usar almacenamiento y transferencia infinitos. La gente dice que sus habilidades no son magia, sino más bien una maldición familiar. Ya veo. Si solo una persona de la generación actual puede usarlas, entonces no son realmente artes secretas transmitidas de padres a hijos. Realmente parece una maldición, ¿eh? Abel se quedó paralizado al oír las palabras de Rayo. Solo una persona de la generación actual. Suena como algo que he oído recientemente. Entonces, tras darle vueltas un rato, lo recordó. Ah, claro. Héroes. Solo un héroe en cada generación. Diamante Negro. Lejos, al oeste de Lune, a más de 4.000 kilómetros en línea recta, un grupo de 7 personas, completamente equipadas, esperaba. ¿Ya está aquí? Ante el grito del mago, sus compañeros prepararon sus armas. Un espacio rectangular de unos 50 metros delante de ellos estaba completamente cubierto de negro. Medía 5 metros de alto y 4 de ancho. Si los miembros del equipo de investigación académica de la Universidad Central Real del Reino de Nitley hubieran estado allí, lo habrían identificado como la misma estructura que el presidente Clive Staples había bautizado como la puerta. Una hermosa mujer salió de esta puerta en particular. Con una altura de 175 centímetros, la belleza poseía una figura excepcional. Pero si se miraba de cerca, se podían ver pequeñas protuberancias en forma de cuernos y una delgada cola negra. Era Leonore, la Kuma. HMPH. Me pasé por aquí para ver de qué se trataba todo este alboroto y resulta ser un altar artificial, dijo Leonare, caminando hacia el altar. Su actitud transmitía un alegre desprecio por todos los allí reunidos. Era como si ni siquiera los viera. Alto, rey demonio, gritó un espadachín. Aquí es donde morirás. Con unos 19 años, era probablemente el más joven del grupo. Aún así, era, en cierto sentido, el líder del grupo. Rey demonio. Aunque Leonore tenía la intención de ignorarlos, no podía pasar por alto esas palabras. Acaban de llamarme Rey demonio, mocosos. Se enfrentó al grupo de 7 por primera vez. Este altar se construyó a un gran costo, con muchos sacrificios. Todos saben que encender un fuego en él traerá al rey demonio, gritó un hombre en la flor de la vida, un clérigo, a juzgar por su apariencia. ¿Lo que significa? Preguntó Leonore con curiosidad, ¿que ustedes fueron los que intentaron deliberadamente invocar a este rey demonio o algo así? Mi nombre es Roman y soy el héroe que derrotará al rey demonio, respondió el joven espadachín. ¿Héroe, dices? ¿Qué significa eso? Ah, el héroe, se rió Leonor entonces. La palabra, espantoso, describía perfectamente el sonido. Si eres el héroe, entonces debes de ser fuerte, ¿no? Entretenme. Puedes hacerlo.
¿Lo harás? Solo hay una forma de averiguarlo. Ven, es hora de luchar. Así, en una tierra lejana al oeste, la batalla entre Leonore Lakuma y el grupo del héroe comenzó como resultado de malentendidos y coincidencias. Armadura sagrada. Arma encantada. Protección del viento. Resistencia al mal aumentada. Fortalecer. Cada hechizo recitado mejoraba las habilidades de Roman, el héroe. Con una leve sonrisa en los labios, Leonore lo observaba todo. Me han dicho que la forma de luchar de los humanos es bastante aburrida debido a su dependencia de la magia de ataque a distancia. Sin embargo, veo que todos están dispuestos a apostarlo todo por ese héroe, ¿eh? Solo un héroe puede derrotar a un rey demonio. Y eso es precisamente lo que hará Roman al vencerte, respondió un explorador que no participó. Ya veo, ya veo. Bueno, supongo que será bastante divertido cruzar espadas. En su mente, revivió la batalla en el claustro contra el mago. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Rayo. Lo disfruté muchísimo entonces. Desde luego, nunca imaginé que me cortaría en pedazos de esa manera. Tengo curiosidad por ver qué tipo de deporte nos proporcionará un héroe. Mientras recordaba su enfrentamiento con Rayo, el héroe terminó sus preparativos. Cuando lo vio, Leonore sacó una espada de la nada. Bueno, héroe o como te llames, me estoy impacientando. Estoy más que lista, así que atácame cuando quieras. Le hizo una señal. Burlona con el dedo índice de su mano izquierda, que estaba vacía, mientras sostenía la espada con la derecha. No me subestimes, rey demonio. Con la imprudencia de la juventud, el héroe, Roman, acortó la distancia entre ellos de un solo salto y atacó, pero Leonor esquivó fácilmente el golpe en el que le había puesto toda su energía. Hizo lo mismo con cada uno de los golpes posteriores y con gran facilidad. Solo esquivaba, nunca usaba su espada para recibir los golpes. NGH. A pesar de sus esfuerzos, Roman no conseguía acertar ningún golpe. Nunca antes había vivido una situación como esta. HM. Leonore, Lakuma, resopló entre dientes y, por primera vez, desvió su tajo hacia la derecha con su espada y lo repelió. HRGH. Aunque había perdido el equilibrio, de alguna manera logró evitar su contraataque inclinando la parte superior del cuerpo. Luego dio un gran paso atrás para crear algo de distancia entre ellos. Ahora me toca a mí pasar a la ofensiva. Ella cortó la distancia entre ellos en un instante y le clavó la espada en el estómago. ¿Qué? El primer movimiento del héroe fue una carga seguida de una estocada, así que ella simplemente siguió su ejemplo y lo imitó. Sin embargo, el golpe, que ella pretendía utilizar para mantenerlo a raya, terminó atravesándolo. Aburrido. Qué increíblemente aburrido. Sacó su espada del estómago de Roman y la sacudió una vez para quitarle la sangre. Tú. Por supuesto, eres libre de atacarme, pero no te sorprendas cuando te devuelva el favor. ¿No debería ser tu máxima prioridad ahora mismo salvar a este cachorro al que llamas héroe? Habiendo perdido todo interés en el grupo del héroe, Leonore se dirigió hacia el altar artificial. Lo adornaba un gran objeto cristalino del tamaño de una cabeza humana. Es una joya sagrada realmente hermosa. Aunque la lucha ha sido terriblemente aburrida, adquirir tal belleza significa que mi visita aquí no ha sido en vano. La joya desapareció cuando la colocó en su mano. Espera, rey demonio. Gracias a la magia curativa del clérigo, Roman, el héroe, se recuperó lo suficiente como para volver a ponerse en pie. Ah, sí, me lo has recordado. Déjame corregirte en ese punto. No soy un rey demonio. Tonterías. Para presumir de tanto poder. Si no eres un rey demonio, ¿entonces qué eres?, le gritó una maga, esta vez una mujer. ¿Qué soy? Interesante pregunta. Todo lo que puedo decir es que no soy un rey demonio. En cualquier caso, ¿no crees que combinar vuestros poderes debería ser suficiente para derrotar al actual rey demonio? Además, hay humanos tan poderosos como yo. Sí, qué batalla tan entretenida fue esa. Me gustaría volver a vivirla.
Leonore sonrió al recordar una vez más su enfrentamiento con Rayo. ¿No eres el rey, demonio? Roman gimió. Correcto. Mi nombre es Leonore. Héroe, hazte más fuerte. Como mínimo, es tu deber convertirte en el más fuerte entre los humanos. ¿De qué sirve un héroe si no? Hay alguien más fuerte que yo. Apostaría que es unas 10.000 veces más fuerte que tú. Tu devoción por tu título aún es insuficiente. Con esas palabras de despedida, Leonor entró en la puerta. Esta desapareció al mismo tiempo. Cuando lo hizo, lo único que quedó fue el grupo del héroe y un altar ahora desprovisto de su joya sagrada. Diamante negro. Algo se acerca. Rayo fue el primero en darse cuenta. Cuando oyeron esas palabras, la espada carmesí y Arturo dejaron de recoger piedras mágicas y se prepararon para la batalla de nuevo. Son humanos, no monstruos. Pero, hay muchos. 3 minutos después de informarles, Abel y los demás lo vieron con sus propios ojos. ¿No son esos, los aventureros de Lune? Creo que tienes razón, aunque también veo aventureros de otras ciudades. Abel y Rilla se dieron cuenta de que la mayor parte del grupo que se acercaba estaba formado por aventureros de rango de Lune. Deben de ser los que Clive y su gente contrataron, los que aseguraron la ruta de suministro desde la superficie hasta la capa 11, dijo Arturo. Adivinó la identidad de los aventureros casi de inmediato. El grupo también incluía a las personas que actuaban como escoltas y que el equipo de investigación de la universidad había contratado en la capital real. Lo que significa que no solo fueron trasladados a la fuerza los habitantes de los niveles 10 y 11, dijo Abel, levantándose y alzando una mano. Cuando vieron su gesto, los aventureros que se acercaban lanzaron un rugido de bienvenida. No parecían haber luchado en absoluto durante su viaje hasta allí, pero su inquietud por haber sido arrojados a un lugar desconocido era evidente. Sus vítores de alivio disiparon ese miedo. Pidieron a unos 100 de los aventureros recién llegados que ayudaran a recoger las piedras mágicas de los demonios y los recuerdos del equipo de investigación de la universidad. Una vez cumplidas estas tareas, todos pudieron finalmente emprender el viaje de regreso. Habían pasado 3 horas desde que Rayo irrumpió en la mazmorra. Sería buena idea comprobar si hay otros aventureros abandonados aquí, murmuró Abel, mirando a Lynn. Ella negó con la cabeza en respuesta. Lo siento, pero todavía no puedo usar sonar. Necesito más tiempo para recuperarme. Entonces, ¿por qué no lo intento yo con mi magia de agua? Sugirió Rayo. Es un poco complicado, pero creo que puedo hacerlo. Abel asintió. Gracias, amigo, te lo agradezco. Sonda activa. El pulso de Rayo se extendió por las moléculas de agua de la atmósfera de la capa 40. Después de un rato, llegó a la pared más lejana y regresó hacia él. No hay nadie más aquí aparte de nosotros. Excepto, lo que fuera que emitía esa extraña respuesta junto a las escaleras de la capa 39. ¿Había muerto? ¿Se había vuelto inactivo? Porque la respuesta ahora era completamente diferente a la que había detectado antes con el sonar activo. No tiene sentido mencionarlo ahora. Supongo que pronto lo veremos todos por nosotros mismos. Por el momento, decidió no decir nada sobre el cambio. Muy bien, salgamos. A la orden de Abel, todos comenzaron a caminar hacia la superficie. En las escaleras que subían del nivel 40 al 39, encontraron una bola de cristal negro azabache del tamaño de una cabeza humana con grietas que la atravesaban. Junto a ella yacía un montón de arena, como si algo se hubiera roto. Nunca había visto nada parecido, dijo Arthur. ¿Qué diablos es esto? Nadie tenía idea de lo que podía ser. Cuando revisaron los detectores de magia residual que los acompañaban durante su traslado forzoso desde el nivel 10, encontraron rastros de magia que emanaban del objeto hasta hacía unos momentos. Bueno, lo bueno es que la barrera ha desaparecido y parece que los datos que acabamos de obtener se están transmitiendo de nuevo a la superficie, así que supongo que eso es algo. Con eso, Arthur guardó el objeto negro con forma de bola de cristal en su bolsa. Rayo le preguntó si realmente estaba bien no solo guardar algo completamente desconocido tan fácilmente en su bolsa, sino también llevarlo de vuelta a la superficie.
Ah, esto se llama bolsa de barrera, le aseguró Arthur. Bloquea la energía mágica tanto desde dentro como desde fuera. En cuanto a por qué me lo llevo conmigo, bueno. Piensa en ello como la única prueba de nuestra experiencia aquí abajo. El asesor de la oficina dejó a Rayo desconcertado con ese razonamiento extremadamente débil. Después de eso, el grupo continuó su camino hacia la superficie a través de la mazmorra libre de monstruos. Cuando subieron las escaleras desde el nivel 12 al 11, se encontraron con 20 aventureros de rangos esperando allí. Habían sido contratados por el maestro del gremio, Hugh. Abel. Bienvenido de vuelta. El que alzó la voz más fuerte fue Ra, el espadachín que también adoraba a Abel como si fuera su hermano mayor. Oh, hola, Ra. Siento sorprenderte con esto, pero ¿te importaría ayudarnos a llevar las cosas de los magos reales? Por supuesto. Déjalo en mis manos. Ra y su grupo, Switchback, se pusieron en marcha para ayudar al equipo de investigación de la oficina a cargar con el peso más grande. El grupo, que ahora incluía a los 20 aventureros de rango C, mantuvo su ritmo constante hacia la superficie. Abel se encontró caminando junto a Rayo, que iba cerca de la cabeza de la procesión. Rayo, ¿en serio?, dijo en voz tan baja que casi era un susurro. No puedo agradecerte lo suficiente lo que hiciste. Rayo sacudió la cabeza con exasperación. Abel, déjalo ya. Ya decidimos que me lo compensarías con una semana de cenas. Lo sé, pero... Entonces demuéstramelo. Si de verdad estás tan agradecido, quiero que me des una información que considero extremadamente importante. La repentina exigencia de Rayo desconcertó a Abel. Claro, siempre y cuando sepa de qué se trata. ¿Recuerdas que paramos en Kailadi antes de llegar a Lune y comimos curry allí? ¿Curry? Ah, ¿te refieres al curry? Sí, lo recuerdo. La pronunciación de Abel era realmente exquisita. Bueno, dijiste que también había un restaurante de curry estupendo en Lune. Así que, por favor, dime dónde está. ¿En serio? Eso es todo. Pan comido. Yo mismo te llevaré allí y te invitaré. Yuhu. Te tomo la palabra, vale. Es una promesa, ¿vale? Y si la rompes, te cortaré en pedazos aún más pequeños que al demonio de allí atrás. Te haré picadillo. El rostro de Abel se tensó al recordar la imagen del príncipe demonio hecho pedazos. Eso, no, tiene gracia. No tienes nada de qué preocuparte mientras cumplas tu promesa, Abel, dijo Rayo con un enérgico movimiento de cabeza. Abel respondió con una risa. Varios líderes esperaban en la entrada de la mazmorra que regresara el grupo, entre ellos el maestro del gremio Hugh y Christopher Blatt, profesor titular de la Facultad de Magia. En realidad, en el momento en que Rayo derrotó al príncipe demonio, la barrera que ocultaba el nivel 40 desapareció y se reanudaron las transmisiones de datos a la superficie desde los detectores mágicos residuales. Así fue como pudieron determinar que el grupo estaba a salvo y de regreso. Bien hecho, amigos, anunció Hugh, con voz que llegaba lejos. Bien hecho. Tenemos comida y bebida preparadas para ustedes. Lo primero que deben hacer es relajarse. Tómense su tiempo. Me pueden contar los detalles dentro de unos días. Sin embargo, en su interior, Hugh no estaba tan tranquilo como parecía. Dios Todopoderoso. Alabado sea el cielo por el regreso sano y salvo de Abel. No puedo creerlo. Casi quiero pellizcarme. Realmente pensé que esta vez era el final para mí. ¿Por qué diablo sigue desapareciendo tan a menudo? La última vez fueron los contrabandistas, esta vez la mazmorra. Espero que ya haya tenido suficiente de la mazmorra. No veo ninguna razón por la que tenga que volver allí, ¿verdad? El chico es un consumado rango E, así que puede limitarse a los trabajos en la superficie. Le daré permiso para hacerlo. La mente de Hugh era un auténtico caos. Cuando vio a Rayo, corrió hacia él y le dio un fuerte golpe en el hombro. Rayo. ¿En qué demonios pensabas cuando te deshiciste de los guardias de esa manera y te lanzaste al interior? Urk. Lo siento, Rayo no podía discutir, ya que Hugh solo había dicho la verdad. Por suerte para Rayo,
Arthur acudió en su ayuda. Vamos, Hugh, dijo. No seas así. Solo hemos sobrevivido gracias a Rayo. Así que no seas tan duro con el chico, ¿de acuerdo? Oh, así que fue eso. Ya veo. Bueno, buen trabajo. Pero, no, espera. No daría buen ejemplo si lo dejara pasar completamente. Por otra parte. Muy bien, ¿qué te parece esto? Te lo contaré todo hasta el más mínimo detalle, así que ven conmigo a la tienda, Hugh. Lo que significa que Rayo puede marcharse, ¿verdad? Ah, espera un momento. Rayo, tú y yo vamos a tener una pequeña charla más tarde. ¿Entendido? Pero, bueno, tú lo salvaste, así que al menos debería darte las gracias. Te lo agradezco. Hugh le llamó mientras Arthur arrastraba al maestro del gremio al interior de una de las tiendas. Uf. Menos mal que está Arthur. Rayo estaba agradecido a Arthur por ayudarlo a evitar una reprimenda excesiva. Decidió que las cosas irían bien aquí sin él, así que inmediatamente se dirigió hacia el gremio de aventureros. Diamante negro. Dentro de la tienda. Después de verter agua en 2 vasos, Hugh le entregó uno a Arthur y tomó asiento. Arthur, necesito que me cuentes lo que pasó en el nivel 40. No omitas ni un solo detalle. Tienes razón. Supongo que empezaré desde el momento en que fuimos transportados. Arthur dio un sorbo. De repente, nos trasladaron a la capa 40. Lo mismo les ocurrió a Clive y a su gente. En ese momento estaban trabajando en la capa 11. Es más, acabaron justo delante de los demonios. Hizo el informe con frases cortas, como si recitara una lista detallada. ¿Diablos? Diablos, Espera, ¿no son los diablos los que aparecen en las historias del templo? Así es. Ellos. Hugh se sorprendió. Y no era de extrañar. No había habido encuentros con diablos en las provincias centrales durante los últimos 200 años. 2 siglos significaban 8 generaciones atrás. La generación del abuelo de su abuelo de su abuelo. Era un pasado tan lejano que casi le mareaba solo pensar en ello. Las historias de aquella época eran básicamente leyendas en ese momento. La mayoría de la gente solo conocía a los demonios, como las criaturas de las historias del templo, pero eso era todo lo que sabían. Había 50 de esos bastardos. Otros 3 eran más fuertes que el resto. Y un príncipe demonio. De eso no hay duda. ¿Un príncipe demonio? Ese es el que acabará siendo un rey demonio, ¿verdad? No puedo creer que todos vosotros os hayáis encontrado con uno y hayáis vivido para contarlo. Perdóname. Todos sobrevivisteis gracias a vuestro talento y al de Abel, ¿no? Hugh negó con la cabeza, asombrado, porque la gente normal nunca habría sobrevivido. Sin embargo, Arthur negó con la cabeza y refutó el comentario del maestro del gremio. No del todo. No voy a negar que Abel fue increíble. No esperaba menos de él. Sin él, nos habrían aniquilado. Pero incluso él estuvo a punto de ser asesinado por el príncipe demonio. Entonces, ¿cómo? No me digas que. Exacto. Porque apareció Rayo. La espectacular entrada de Rayo a través del techo del nivel 40 dejó atónito incluso a Arthur, que había vivido muchas cosas a lo largo de su dilatada vida. Para empezar, nunca había oído hablar de nadie que hubiera perforado los suelos de la mazmorra. Aún más alucinante era el hecho de que Rayo hubiera descendido hasta el nivel 40. Absurdo. Absolutamente absurdo. De verdad. Arthur conocía a varios magos del agua de primer nivel. De hecho, a varios. Pero sospechaba que ninguno de ellos podría atravesar el piso de una mazmorra. Ni los magos del fuego ni los del aire podrían lograr esa hazaña. En realidad, los magos de la tierra tampoco eran capaces de hacerlo. Se habían hecho intentos en el pasado y todos habían fracasado, por lo que era un hecho bien establecido. Habían logrado raspar solo una pequeña parte del piso, e incluso así, había vuelto a crecer al poco tiempo. Así eran simplemente los pisos y las paredes de la mazmorra. El joven había hecho posible lo imposible manipulando la magia del agua de una manera que Arthur nunca había visto ni oído antes.
y con tanta facilidad. Hugh. ¿Cómo se llama exactamente ese chico llamado Rayo? Arthur había estado luchando con esta misma pregunta todo el tiempo que había visto a Rayo luchar contra los demonios. Naturalmente, no había obtenido ninguna respuesta satisfactoria. ¿Cómo voy a responder a eso? Lo único que puedo decirte es que trajo a Abel de vuelta con nosotros desde el lado sur de las montañas maléficas. Entonces Hugh le contó a Arturo el viaje de regreso de Abel. Ya veo. Así que ese es el amigo de Abel, ¿eh? Sí, amigos, es una buena forma de describir a los dos. Arturo conocía a Abel desde que era un niño pequeño, por lo que era muy consciente de lo especial que era para el joven hacer amigos después de declarar su independencia y marcharse por su cuenta. La noticia también le alegró mucho. Aunque Ria, Lynn y Warren eran los compañeros más valiosos de Abel, irreemplazables, no eran exactamente sus amigos. La amistad debe ser una relación entre iguales y, por desgracia, las diversas circunstancias de sus compañeros les impedían estar en pie de igualdad con Abel. A ellos nunca se les ocurriría intentarlo. Aunque había algunas personas en la capital real con las que Abel se llevaba bien, Arthur no estaba seguro de que se les pudiera llamar amigos. Luego estaban los aventureros más jóvenes, que sentían un gran respeto y afecto por Abel. Tampoco eran amigos. Abel podría haber entablado amistad con Phelps, de la Brigada Blanca, pero el consejero tenía la sensación de que eso no era lo que el otro joven quería. A pesar de la actitud amistosa de Phelps, en esencia veía a Abel como un gobernante. Así que, en medio de todo esto, estaba el joven Rayo, a quien Abel había llamado amigo. Para Arthur, este giro de los acontecimientos era increíblemente satisfactorio. Por no hablar de lo increíblemente fuerte que era el chico. En este mundo, no, en cualquier mundo, el poder es lo que manda. Por muy justo que seas, si no tienes la fuerza para imponer tu verdad, nadie te aceptará. Te verás derrocado por la fuerza de tu oponente. No se trata de lo bueno o lo malo, simplemente es así. Al darse cuenta de la digresión mental en la que se había metido, Arthur sacudió ligeramente la cabeza y cortó el hilo de sus pensamientos. Rayo es terriblemente fuerte. Bueno, al menos lo era por lo que vi. Lo suficientemente fuerte como para matar a un príncipe demonio en un instante. ¿El qué? Las palabras simplemente no tenían sentido para Hugh. Sabía que Rayo era fuerte. Abel lo había dicho, junto con otros. Pero matar a un príncipe demonio al instante. ¿Es eso siquiera posible? Lo hizo literalmente delante de nosotros, así que no tiene sentido discutir ahora si es posible o imposible, ¿no? Aunque Arthur decía una verdad innegable, a Hugh le costaba aceptarla. Hizo lo mismo con el trío de subordinados del príncipe demonio, continuó Arthur. Y a todos a la vez. Aunque sigo sin tener ni idea de cómo demonios lo hizo. Lo único que Arthur pudo hacer fue reír con tristeza. En su camino de regreso a la superficie, le preguntó a Abel si sabía cómo Rayo había logrado lo imposible, pero el muchacho estaba tan desconcertado como él. Abel dijo que Rayo era una anomalía y ahora creo que tiene razón. Me parece que eso es quedarse corto en este momento. Tienes razón, Hugh, pero no hay mucho que podamos hacer al respecto, ¿no? En lo que a mí respecta, lo más importante aquí es que ese mago del agua anómalo siga siendo amigo de Abel, lo que espero que signifique que no tiene motivos para volverse contra nuestro país. En tu posición, supongo que sientes lo mismo. ¿Verdad? Sí. Prefiero que Lune evite enemistarse con él también. Hugh exhaló profundamente. Que Rayo sea amigo de Abel lo convierte en un aliado, pero habrá problemas si algún aristócrata tonto intenta interferir con el chico. Por eso no pienso incluir el nombre de Rayo en mi informe. ¿Entiendes lo que digo, verdad, Hugh? Sí, señor. Entonces yo tampoco lo incluiré en mi informe. Así, Rayo evitó verse envuelto en la lucha de poder de los nobles. Por ahora. El día después de que Abel y los demás regresaran del nivel 40 de la mazmorra, Rayo había estado corriendo fuera de la ciudad desde la mañana. Por supuesto, había tomado un desayuno abundante. Se sentía inquieto por alguna razón desde la batalla del día anterior, así que había decidido correr para exorcizar ese sentimiento. Al principio,
Sus 3 compañeros de cuarto corrieron con él, manteniendo el ritmo. Pero la distancia entre ellos se fue ampliando poco a poco hasta que todos se quedaron atrás, uno por uno. Sinceramente, Nils, tienes que espabilarte. ¿Cómo vas a formar parte de la vanguardia si te rindes tan rápido? Puedes tomarte tu tiempo, pero sigue corriendo. Rayo, el problema es tu resistencia. Los otros 2 estaban completamente agotados, pero Nils, el espadachín, volvió a correr, aunque lentamente y más que nada por terquedad. Bien. Así se hace. Despacio y con cuidado. Lo importante es mantener el cuerpo en movimiento. Y con eso, Rayo aceleró y se adelantó. Te tienes razón. Nadie oyó la respuesta de Nils. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.